Ahora, hay un montón de temas, novedades y cosillas que pasan en esta Argentina. Salieron las medidas del gobierno, las oficiales para Mendoza. En estas incluyen que se suspenden las reuniones familiares, las salidas para compras son por número de documento, 1, 2, 3, 4, 5 para los días lunes y miércoles, y martes y jueves van a salir 6, 7, 8, 9 y 0. Básicamente es eso, los horarios se mantienen igual para lo que es salir a tomar algo, salir a comer o salir a cenar, y tenés que ir con reservas en base al número de documento de la persona que esté autorizada ese día. Si es fin de semana, viernes, sábado y domingo, está libre. Pero bueno, esto es algo con lo que hay que adaptarse a seguir viviendo. Y vamos a nuestra siguiente entrevista del día de hoy. ¿A quién tenemos ahora? Pero está el diputado provincial y presidente del PRO, el señor Álvaro Martínez. Álvaro, muy buenas tardes. Daniel Palacio te habla, estoy junto con Flavio Lareta. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola Álvaro, buenas tardes. Buenas tardes. Álvaro, muy bien. Bueno, la pregunta que estamos haciendo todos ahora, respecto a las medidas que sacó el gobernador Suárez para Mendoza. Son 3 puntos los que estamos consultándole a todos los legisladores. Con respecto a la parte escuelas, colegios, ¿cómo lo ves vos? ¿Cuál es tu opinión como representante del PRO? Creo que, bueno, el gobernador respecto del tema de las escuelas en la Asamblea Legislativa que se hizo el sábado, el 1 de mayo, fue bastante claro, como diciendo que las clases debían continuar siendo presenciales, en lo cual compartimos plenamente, que no hay discusión en cuanto a eso, que las clases tienen que ser, o la presencialidad en las clases, tiene que ser lo último en restringir, lo último en cerrar, teniendo en cuenta los datos que se manejan, que hay poca contagiosidad en los establecimientos escolares. Entonces también hace que los chicos puedan concurrir a los establecimientos, porque en la escuela no solo van a estudiar, sino hemos visto también en la pandemia del año pasado, que continúa este año, y vos lo decías recién al comienzo, que tenemos que ir acostumbrarnos a esta realidad, que por ahí en algún momento tenemos más libertades, en otros se nos ven restringidas, pero el año pasado, donde tuvimos una cuarentena totalmente excesiva, con más de 9 meses restringidos, vimos en los chicos, sobre todo en los más chiquitos, que no iban a la escuela, que también se veían afectados en otras cualidades más allá de la educación, no tenían contacto con sus compañeros. Entonces, que sigan estando las clases presenciales, nosotros entendemos que es fundamental. Y en este punto en específico creemos que el gobernador ha tomado una medida muy acertada. Muy bien. Con el punto siguiente, se han reestructurado algunas actividades como las deportivas, los gimnasios, se cerraron casinos. Sí. ¿Qué pasó con los cines? Es algo que he leído todo el decreto y no figura. Sigue como una actividad comercial más, analizaría. Sí, el tema es que el protocolo de los cines, por lo que tengo entendido y hemos visto cómo se ha realizado, se cumple, están permanentemente controlando que la gente que ingresa no se saque el barbijo, tienen también la distancia, uno si va acompañado se tiene que sentar igual con una butaca de por medio, entonces están bastante cuidadas, la capacidad está muy reducida, y también fue una de las actividades muy golpeadas por el año anterior, el año pasado, hace poco que han podido abrir los cines y que se le han aprobado los protocolos. Y lo que se ha intentado, creo que el gobernador ha intentado de mantener ese equilibrio que Mendoza ha tenido siempre entre lo que veníamos discutiendo desde el año pasado, de esta cuarentena eterna, que era salud y economía, intentar de cerrar lo menos posible todas las actividades económicas. Si bien es cierto que en este caso se ha cerrado las salas de juego y los casinos, es por la cantidad de gente, el flujo que tiene, por los contactos que hay en máquinas, porque no puede haber una ventilación, no tiene ventanas, está muy cerrado y entra mucha gente más allá de que se limite. Uno toca permanentemente cosas. Sí. Entonces creo que en esos dos sentidos
está bien que se suspenda por ahora, digamos, las actividades en salas de juegos y los casinos, y que el resto de las actividades, vos mencionabas al principio, que seguían abiertas, sobre todo los gastronómicos, que la verdad que son aquellos por ahí a quien más le pega esto de la salida con DNI, que a la persona que le corresponda el día pueda reservar y pueda ir acompañado con otros que no tengan el día, y que los fines de semana esté libres para todo, que es cuando más se da que la concurrencia de personas en estos establecimientos. Creo que eso hace a ese equilibrio que es difícil de encontrar. Sinceramente es difícil de encontrar en una época de pandemia donde hay una emergencia sanitaria, es difícil de encontrar ese equilibrio, pero creo que el gobernador lo ha planteado, y en Mendoza se ha logrado encontrar ese equilibrio entre la salud y la economía, porque la verdad que el problema de cerrarnos todos es que por ahí las consecuencias son mucho mayores a un largo plazo, si se quiere, porque las consecuencias económicas las vemos después, los puestos de trabajo que se pierden, las empresas que cierran. No sé si ustedes han ido últimamente a los shopping que tenemos en Mendoza, donde hay mucho local, digamos, cerrado, que se alquila o que lo han intentado disfrazar con próximamente, imágenes, digamos. Claro, próximamente. Y la verdad es que eso es una imagen muy dolorosa, son puestos de trabajo que se pierden y que además que cuesta que vuelva una nueva inversión a crear nuevos puestos de trabajo. Entonces la verdad que esto que hace el gobernador de intentar cuidar que haya un equilibrio, lo vemos con muy buenos ojos. Nosotros siempre acompañamos este tipo de medidas, nunca planteamos un cierre total de ninguna actividad, y creemos que el camino es el camino es ir viendo cómo logramos un equilibrio, cómo podemos hacer para que no se afecte el trabajo de nadie en la provincia de Mendoza, y que poquito a poquito podamos ir saliendo de esta pandemia. Y lo más importante que hay que recalcar siempre es el cuidado y la responsabilidad personal. Nosotros siempre ir con el tapaboca bien colocado, el lavado de manos, la ventilación en nuestros hogares, y de esa manera vamos a estar colaborando a que este equilibrio cada vez sea mejor, y que esperemos no tener que cerrar nada más de aquí hasta que podamos estar la mayor cantidad de mendocinos y mendocinas vacunados. Totalmente, son 3 ejes en los que hay que basarse. 2 preguntas más antes de liberarte, Álvaro. Con el tema de las reuniones familiares, que es el punto más difícil de controlar, calculo yo. Es un punto muy álgido. Es un punto álgido, ¿viste? Porque por ahí decir las reuniones familiares, no los casamientos de 50 personas, las reuniones de 50 personas, ¿viste? Esas reuniones de domingo que se juntaba padres, hijos, que es el más difícil de controlar. De antes de la pandemia, digamos. Claro. Antes de la pandemia, cuando nos juntábamos todos. El problema que tienen las reuniones familiares, más allá de la cantidad de personas, es que uno se relaja cuando está con la familia. Entonces ya la distancia no es tanta, por ahí uno se equivoca de vaso y agarra el vaso de otro familiar, y ahí es cuando se produce, digamos, el contagio sin quererlo, porque evidentemente nadie quiere contagiar a un miembro de su familia, somos los que más nos cuidamos entre nosotros. Pero yo le pongo un ejemplo mío. Mis padres son grandes, son muy grandes, entonces trato de verlos lo justo y necesario, o asistirlos en aquello que puedo, pero cuando voy a su casa, o cuando iba a su casa, nos relajábamos, entonces estábamos por ahí un poco más cerca, que me pedían que yo viera algo puntual de ellos en su tema, o que los ayudara con algún tema que sea tecnológico o en la computadora, que les enseñara a usar algo, y uno se relaja, se junta, le habla cerca, y la verdad es que ahí nos relajamos porque estamos en familia. Entonces intentar que nos sigamos juntando, pero que nos sigamos viendo, pero que salgamos, que nos veamos al aire libre o en algún lugar que esté habilitado, que se cumplan los protocolos. En las mesas nosotros sabemos que tenemos, en las mesas de algún lugar gastronómico, sabemos que tenemos alguna distancia entre nosotros, que vamos a tener alcohol en gel en la mesa, que vamos a llegar con el tapaboca y que nos lo vamos a sacar solamente cuando estemos en la mesa comiendo, tomando un café, y que luego cuando nos levantemos nos lo vamos a volver a colocar. Esas medidas por ahí en nuestras casas, o en las casas de nuestros familiares, no las tenemos. Porque lo mismo, el problema es que con nuestros familiares nos relajamos más de la cuenta, y por ahí es donde empiezan los contagios, donde ahí después no sabemos la trazabilidad, entonces es mucho más difícil. Si bien es cierto que es lo que más nos duele a todos, lo de las reuniones familiares, porque es una característica
de los argentinos que nos encanta los domingos estar en familia o juntarnos en la casa de algún familiar, pero es un esfuercito que tenemos que hacer de intentar verlos en algún lugar al aire libre o en alguno de los lugares habilitados, como te decía recién, donde se cumplan los protocolos para cuidarnos entre todos. Por la única manera, y lo dije al principio y lo vuelvo a reforzar ahora, es el cuidado y la responsabilidad individual. Que cuando andemos en la calle estemos con el barbijo bien colocado. Yo veo mucha gente por ahí también que lo lleva por debajo de su nariz o que lo usan más que como de tapaboca, de tapapera, porque también cuesta acostumbrarse a respirar de esa manera, hablar, pero la única manera es con una responsabilidad social colectiva, donde todos hagamos nuestra parte para evitar perjudicar a otros, no solo con el contagio, sino que tengamos que cerrar actividades que después va a costar mucho su recuperación. Totalmente. La última pregunta, Álvaro. ¿Qué le habrías sacado o qué le habrías endurecido a las restricciones que sacó el gobernador Suárez? Creo que haber endurecido, no sé si hubiese endurecido algo más. Creo que lo que ha planteado es un equilibrio, como te lo mencionaba recién. Lo que creo que hubiese puesto como un requisito más es que se volvieran a las declaraciones juradas en los restaurantes. Nosotros habíamos planteado que las declaraciones juradas, para evitar el uso del papel y el contacto de lapicera, se hicieran de una manera virtual, como se hace. Vieron que ustedes cuando van a un lugar ahora, claro, ya no se usa más la carta que conocíamos, sino que ahora para ver el menú hay un QR donde uno ve el menú y demás. Nosotros habíamos propuesto en su momento que continuase esto de las declaraciones juradas, porque era más fácil saber qué persona había ido, con quién había ido, seguir la trazabilidad en el caso de que se contagien. Creo que eso sería bueno que simplemente, creo que sería bueno también que sea de manera digital, porque es mucho más fácil, no tiene que pasar nadie a buscar las declaraciones juradas, que se acuerdan ustedes que era un papel que llenábamos con nuestros datos. Esto va directamente a un sistema, incluso más fácil de filtrarlo. Si por ejemplo yo el día de mañana voy con alguien a algún lugar habilitado para tomar un café o para almorzar o cenar y yo me contagio, es mucho más fácil filtrarlo de manera digital. Totalmente. Que se puede descargar en un Excel, poner mi número de documento, saber dónde estuve y con quién estuve, y eso también hace a la agilidad, hace que podamos seguir abriendo actividades. Que está todo digital, ahora que nos hemos acostumbrado por la pandemia incluso a hacer hasta reuniones virtuales. La verdad que creo que es una herramienta que ahora sería bueno aplicarla, sobre todo porque ha vuelto la salida con los DNI, entonces sabemos que lunes y miércoles salen del 1 al 5, o martes y jueves salen del 6 al 0, los viernes, sábado y domingo no hay restricciones, pero en esos días que sí hay de restricciones, creo que esta es una herramienta más que podría sumarse a este equilibrio. Totalmente. Álvaro, muchísimas gracias por la nota, muchísimas gracias por tu tiempo. En breve vamos a estar así entrevistándote nuevamente, espero para hablar de algo más bonito que lo que no sea una pandemia. Sí, bueno, esperemos, y quedo a disposición por el tema que ustedes quieran, y les mando un saludo a todos y un saludo a todos los oyentes. Álvaro, gracias, Álvaro. Muchísimas gracias, que estés muy bien y a cuidarse. A cuidarse, muchas gracias. Adiós. Con nosotros estuvo el diputado provincial Álvaro Martínez, presidente del PRO Mendoza.